Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo más. Seguimos trabajando el tema de proporcionalidad y esta vez vamos a trabajar con los porcentajes encadenados. Como siempre en estos vídeos, valen para cualquier nivel de eso. Bien, ¿qué es un porcentaje encadenado? Pues es un tipo de problema o de ejercicio donde os van a decir que una cierta cantidad sube y baja o se incrementa o disminuye de varias formas consecutivamente. Ejemplo súper rápido de entender: imaginad que llega un producto que vale 150 euros y de repente dice que primero a eso se le aplica una subida de un 10% por impuestos, luego se le hace una rebaja de un 20% y luego vuelve a haber otra rebaja de un 15%, ¿vale? Entonces, fijaos, estos son tres porcentajes que se aplican sobre esa misma cantidad, ¿de acuerdo? Bien, eso es un tipo o un problema, un ejemplo de un porcentaje encadenado. Hay varias maneras de hacerlo. Se podrían hacer con reglas de 3 como antes, pero claro, cada una de estas variaciones implica hacer una nueva regla de 3. Es decir, si intentaré resolver este ejercicio de la manera que os he explicado en el vídeo anterior, me tocaría hacer 3 reglas de 3 distintas, una por cada variación de porcentaje, y eso es muy pesado. Hay una manera muchísimo más fácil de hacerla, que es trabajar directamente con lo que se llama o lo que se conoce como el índice de variación, ¿vale? ¿Qué es el índice de variación? El índice de variación es una cantidad, realmente es un porcentaje, ¿vale? Que nos indica en total cuánto ha variado una cantidad al aplicarle distintos porcentajes encadenados. ¿Cómo funciona? Bien, súper fácil. Lo primero que tenéis que tener claro es que a partir de ahora ya no vamos a trabajar en porcentajes, sino en tanto por uno. ¿Qué es eso de tanto por uno? Pues súper fácil, que cuando por ejemplo nos dicen que algo vale un 70%, ¿vale? 70% es equivalente a poner 70 partido de 100, es decir, 0,7. Esto es trabajar en tanto por uno, ¿vale? Ya hemos eliminado el porcentaje porque para nosotros el 100% equivale realmente a una unidad. Y lo único que hay que hacer, ¿vale?, es utilizar o realizar esa división del porcentaje. Ya está, es tan fácil como eso. Otro ejemplo: si algo, por ejemplo, de repente tenemos un porcentaje que sale el 130%, si lo quiero trabajar en tanto por uno, dividiría 130 entre 100, y esto se hace de cabeza, no hace falta poner la operación, con lo cual esto es igual a poner 1,30. Recordar, el 1 equivale al 100, es como una regla de 3, si a uno le corresponde 100, a 70, a 30, a 130, ¿qué le corresponde? Pero es más fácil y simplemente desplazar la coma 2 posiciones a la izquierda porque estamos dividiendo por 100, ¿de acuerdo? Súper fácil. Trabajar en tanto por 1 es equivalente a coger y dividir por 100 la cantidad que se expresa en porcentaje. Segunda cosa que tenéis que tener en cuenta: cuando quiero calcular un tanto por ciento en porcentaje, ¿vale?, lo que voy a hacer es multiplicar todos los porcentajes que se aplican a esa cantidad entre sí. Eso es lo que se conoce como índice de variación. Bien, ¿cómo se calcula este índice de variación? Este conjunto de subidas y bajadas que se aplican en porcentaje. Ejemplo, otro más. Imaginad que os dicen que un artículo primero sube un 21%, cosas de impuestos, y luego tiene una primera rebaja del 10% y otra rebaja segunda del 10%, ¿vale? Lo bueno del cálculo del índice de variación, ¿vale?, es que no importa los porcentajes que hayan, pueden ser 3, 5, 7, se hace súper rápido porque siempre se calcula igual. Primero, subir un 21% es lo mismo que decir que realmente yo estoy pagando un 121%. Bajar un 10% es lo mismo que decir que yo realmente lo que tengo que calcular es, o lo que tengo que pagar es un 90%. Y bajar otra vez un 10% es otra vez volver a pagar un 90%. Entonces, fijaos, primera cosa sencilla: nosotros siempre trabajamos sobre el 100%. Esto es un fallo muy típico, porque es decir, si algo valía el 21%, se le ha subido un 21% y luego le bajo un 10, 21 menos 10 tengo un 11%. Y si luego le bajo otro 10, pues 11 menos 10 tengo... perdón, se le está aplicando un 101%. ¿Por qué? Porque 21 menos 10 menos 10, 101%. Pero realmente no funciona así, sino que lo que estamos haciendo es primero calcular un 101% de una cantidad, a esa cantidad le voy a calcular un 90% y otra vez a lo que me dé otro 90%. Ese es el ejemplo que te decía de las reglas de 3, que habría que hacer 3. El índice de variación me va a facilitar hacer ese jaleo. ¿Por qué? Porque si recordáis, hemos dicho que siempre vamos a trabajar a partir de ahora en tanto por uno. 121 entre 100 es lo mismo que poner 1,21. 90 entre 100 es lo mismo que poner 0,90 o 0,9, y lo mismo en el otro 90. Y os he dicho al principio, antes, cuando he hablado, para calcular el índice de variación, lo que hago es multiplicar todas las variaciones en porcentaje que ha habido, pero en tanto por uno.
Y una vez que tenga ese índice de variación, para calcular la variación total, lo único que voy a hacer es multiplicarla por la cantidad inicial. Es decir, que si yo multiplico 50 por 1,21 por 0,90 por 0,90, automáticamente he calculado el valor resultante de aplicar primero una subida al 21, luego una bajada a un 10 y luego una bajada a otro 10%. ¿Vale? Es súper fácil, a lo mejor parece un poco lioso con la explicación, pero veréis que en cuanto hagamos 2 o 3 ejercicios os va a quedar de manera súper sencilla. Además, hay otro tipo de ejercicios donde lo que os van a pedir es que lo mismo que está pasando aquí se aplica en una serie de porcentajes encadenados, pero esta vez nos va a indicar que calculemos el valor inicial porque nos va a dar como dato el valor final. Os recuerdo, lo vimos en el ejercicio anterior, ¿vale? Pero yo os decía en el vídeo anterior, disculpadnos, en el ejercicio anterior, yo en ese vídeo anterior, en los porcentajes, os decía que hay veces que nos piden que queremos calcular el valor inicial a partir de un valor final, ¿vale? Después de aplicar un porcentaje. Y que ese valor inicial se puede calcular haciendo el valor final dividido entre la variación de porcentaje que nos dieron, ¿vale? Pues aquí es lo mismo, se hace exactamente igual. Cuando en uno de estos ejercicios, donde hay una serie de porcentajes encadenados, nos van a decir que calculemos el valor inicial porque tenemos el valor final, lo que obtenemos después de esa variación, vamos a calcular primero ese índice de variación que hará referencia al porcentaje y luego lo que haremos será dividirlo entre el valor final. Ejemplo, imaginad que os dice un producto después de aplicarle, no sé, una subida un 10%, una bajada un 5% y una bajada un 15%, ¿vale? El valor final, lo que finalmente he pagado ha sido 120 euros. ¿Qué precio tenía inicialmente antes de calcular, como he dicho euros, antes de calcular esos porcentajes de subida o de bajada? Lo haríamos como acabo de explicar. El 10%, como es una subida, es lo mismo que tener el 110%, que si lo pongo en tanto por 1, al dividirlo entre 100 es 1,10. El 5%, como es una bajada, es lo mismo que hacer un 95%, pero el 95% si lo divido entre 100 es 0,95. Y si luego bajo un 15%, es lo mismo que poner un 85%, que si lo divido entre 100, 0,85. Bueno, pues yo haría esa multiplicación y lo que me diera lo dividiría entre 120, ¿vale? Al hacer ese cálculo, lo que voy a calcular o lo que voy a obtener es el valor inicial. Resumen y empezamos con ejemplos y problemas. Índice de variación. Cuando hay porcentajes encadenados, vemos si algo sube o baja. ¿Se lo suma al 100% o se lo resto? Lo divido entre 100, ya pasado a tanto por 1. Multiplico todas las variaciones que haya habido y eso me da un valor. Ese valor se llama índice de variación. Si me piden el valor final, pues lo que hago es multiplicar. Si me piden el valor inicial, lo que hago es dividir ese índice de variación. Y de esta manera se hacen problemas súper rápidos y súper sencillos de resolver. Ejemplo. Un artículo vale 50 euros. Tiene los siguientes cambios de precio. Primero sube un 30%. Sube un 30%. A continuación baja un 15%. Baja un 15%. Luego baja otro 25%. 25%. Y por último sube un 10%. 10%. ¿Cuál es su precio final? Es decir, sé el valor inicial, sé lo que vale inicialmente, voy a ponerlo así, y me pide el valor final. Entonces, este es un problema que se resuelve multiplicando el índice de variación por ese valor inicial. Acordaos, si sube un 30%, yo lo que voy a tener que pagar es el 130. Si baja un 15, voy a tener que pagar el 85. Si baja un 25, 100 menos 25, voy a tener que pagar un 75. Y si sube un 10, pues 100 por más el 10, 110. Tanto por 1, pongo la coma, pongo un 0. Recordad, es solamente dividir entre 100, desplazar la coma a 2 posiciones. Multiplico todo esto entre sí y además, para tener ese valor final, lo que voy a hacer es multiplicar por el 50, que es el valor inicial. Cogemos la calculadora, ¿vale? Y vamos a ponerlo mejor aquí a la derecha. Un ejercicio que con reglas de 3 normales y corrientes puede ser muy largo, se me va a convertir en una simple multiplicación, ¿vale? Por 0,85, por 0,75, por 1,1. Esto nos dice que nos da 45,58. Fijaos, 45,58 euros sería ese valor final. Luego nos pregunta, ¿qué porcentaje ha variado respecto a su precio
inicial. Eso realmente lo que me está pidiendo es esto, el índice de variación, porque eso es un porcentaje. Pues eso, cogemos la calculadora y repetimos el cálculo. 1,30 por 0,85 por 0,75 por 1,10. Le damos el igual, pues la variación sería de un 0,91, ¿vale? Bueno, no de menos, simplemente que veáis cómo se hace. Dice, siguiente ejercicio, quito esto. He comprado directamente a la fábrica de placas solares para comprar el agua. Su precio está marcado en 3.850 euros. Como compro directamente a la fábrica, me rebajan un 40. Voy a apuntármelo por aquí. Me bajan un 40. Y cuando ya tengo el precio rebajado, la factura, tengo que pagar un 18% de IVA. Pues aparte, un 18% de IVA. ¿Cuánto me cuesta al final? Pues fijaos lo fácil que es. Índice de variación. ¿Vale? Hemos dicho, esto es un 40 que no se ve bien. Que primero me han bajado un 40. Por lo tanto, 40, 100 menos 40, 60. Que en tanto por 1, ya lo pongo directo, 0,60. Me suben en 18, 118. Que en tanto por 1, 1,8. Multiplico, pues nada, 0,60 por 1,18. Y eso me da 0,708. ¿Cuál es mi valor final? Pues multiplicar el precio inicial que tenía de 3.850 por 0,708. ¿Vale? Pues 3.850. Resolvemos y nos dice que he tenido que pagar 2.725,8 euros. Que si comprobáis es precisamente la solución del problema. Venga, otro problema más. En Amazon se anuncian rebajas del 25%, pero luego cargan en la factura un 20% de gasto de envío. ¿Cuánto pagaremos por un artículo que costaba 30 euros y cuánto costaba un artículo porque hemos pagado 36 euros? Son como dos ejercicios completamente distintos. En el A, primero se le rebaja un 25%. Voy a apuntar por aquí, esto es como una o dos, y luego se le aplica una subida de un 20%. Me está preguntando el precio final, valor final, de un artículo que costaba 30 euros. Pues 30 por, si me bajan 25, es un 75, tanto por 1, 0,75, por, luego me suben un 20, o lo que es lo mismo, un 120, 1,20. Ahora haremos con la calculadora lo que nos dé. Segundo apartado, ¿cuánto costaba un artículo porque hemos pagado 36 euros? Es decir, en este caso lo que me está preguntando es el valor inicial. Sería igual, sé que el valor final son 36 euros, me lo dice aquí. La variación es la misma, 25 y 120, es decir, 0,75 por 1,20. Pero ahora, como me pregunta el precio inicial, lo que hago es dividir, y ojo, ¿vale?, por esa variación, entre paréntesis. Primero calcularía el índice de variación y luego haríamos la división, ¿de acuerdo? Pues nada, hacemos los dos cálculos. 30 por 0,75 por 1,20 nos dice que 27 euros es el precio que estaría pagando en un caso, ¿vale? Y si hago el apartado B, lo mismo, ¿de acuerdo? Podría repetir el cálculo, pero bueno, prefiero que lo veáis. 36 dividido, si me haces caso, abro paréntesis, 0,75 por 1,2, 40 euros. Si comprobamos, 27 y 40 euros, ¿vale? Perfecto. Siguiente ejercicio. Un capital colocado a un 8% anual durante 2 años se ha convertido en 5.598 euros. ¿Cuál era el capital inicial? Vale, fijaos aquí, 8 durante 2 años. Hay fórmulas que calculan este tipo de problemas, pero ahora no estamos viendo, ahora estamos trabajando con porcentaje. Quiere decir que primero se ha subido un 8% y después, como son 2 años, se ha vuelto a subir otro 8%, ¿vale? Es decir, que mi índice de variación en este caso sería 108 con la coma 1,08 dos veces, ¿vale? Pues si yo dice que se ha convertido en 5.000 y quiere preguntar el valor inicial, en este caso me está preguntando el valor inicial, lo hemos visto ahora mismo, lo que tenemos que hacer es una división, 5.598,72 dividido entre esa variación, ¿vale? Cogemos calculadora y la resolvemos. A ver, que lo ponga por aquí, que no está pronunciado, que lo veis mejor. Venga, 5, 9, 8,72
dividido, recordad los paréntesis, ¿vale? Si no ponéis los paréntesis, la primera de operaciones sería que sería más 1,08 por 1,08 nos dice que 4.800 euros era la cantidad que tenía inicialmente, que nos coincide. Seguimos. Un empleado ha tenido dos subidas de sueldo este año, qué suerte. Una de un 5 y otra de un 4. Y su sueldo actual, el de ahora, es 2.184. ¿Cuál es su sueldo a principio de año? Es decir, me están preguntando el valor inicial. Y sabemos que esto se calcula poniendo el valor final, que es 2.184, dividido, abro paréntesis, primero le sumo un 5%, pues será un 105, tanto por 1, 1,5. Luego le suman otro 4%, pues será 104, por lo tanto, tanto por 1, 1,04. Cogemos la calculadora, 2, 1, 8, 4, dividido, paréntesis, 1,05 por 1,04. Nos dice que inicialmente cobraba 2.000 euros, que si os dais cuenta es la solución del ejercicio. Dos últimos. El precio de una tabla era de 520 euros. Primero subió un 10, luego otro 25 y finalmente bajó un 30. ¿Cuál es su precio final? Si nos pregunta el precio final, sabemos que multiplicar 520, ya nos dividimos, por si sube un 10, 110, tanto por 1, 1,10. Después sube un 25, 125, tanto por 1, 1,25. Finalmente bajó un 30, 100 menos 30, 70, tanto por 1, 0,70. Hacemos el cálculo, 520 por... Aquí en la multiplicación no hace falta los paréntesis, ya sabéis que la probabilidad es la misma. Si los queréis poner... no hay ningún problema. Un segundo que recupera la pantalla. Ahora. Por 1,25 por 0,7. Nos dice que son 500,5. Pues nada, 500,50 euros, que efectivamente nos coincide. ¿B? ¿Cuál es el índice de variación total? Pues el índice de variación total es coger y multiplicar esos tres valores, que sería el apartado B. Vamos a hacerlo un momento. 1,1 por 1,25 por 0,7, 0,9625. Correcto. Ya nos pregunta cuál es el porcentaje de subida. Pues aquí podéis hacerlo como queráis, una simple regla de 3 o una división o como os guste más. Yo qué sé, por repasar la regla de 3, si 520 euros equivalía al primer 100%, ¿vale? Y se ha producido una variación de 0,900. Y ahora estamos pagando 500,50. Eso equivaldrá a un porcentaje X, ¿vale? Así que cogemos la calculadora, es lo de siempre, ¿vale? Regla de 3 directa, así que 500,50 por 100 dividido entre 520, ¿vale? Lo que dé, también podéis haber hecho una simple división, pero bueno, por repasar conceptos. Cogemos calculadora, y si me la pongo aquí mejor lo vais a ver. 500,50 por 100 entre 520. Eso nos sale que ahora estoy pagando un 96,25%. O lo que es lo mismo, subo la calculadora, si hacía en el resto pues un 96,25, pues voy a decir que hay una bajada de un 3,75%. Si comprobamos resultados, 3,75%, correcto. Último, una lavadora cuesta sin IVA 480 euros. IVA ya sabes que es un impuesto que hay que sumarle, ¿vale? A un producto. A este precio hay que añadirle un 5% por entrega a domicilio. Calcula el precio final sabiendo que el IVA es del 21%. ¿De acuerdo? Pues nada. Inicialmente el valor inicial de la lavadora es 480. A eso se le va a aplicar una subida a un 21%, es decir, por 1,21, ¿vale? Y un 5% más, es decir, 105 o 1,05. Así que si multiplicamos directamente 480 por 1,21
por 1,05 me dice que finalmente pagaría 609,84 euros, que es lo que da el ejercicio. Bien, una pregunta que os planteo antes de dejar el vídeo. Imaginar que, porque esto tenéis muchas veces este fallo de concepto de entender esta explicación que os estoy dando ahora mismo, pero imaginar que un producto que vale, no sé, 80 euros, primero se le aplica una subida a un 20%, ¿vale? Y luego una bajada a un 20%. Lo de menos es la cantidad que subimos o bajamos. Lo demás es que si os dais cuenta, primero le he subido un porcentaje y luego le he bajado el mismo. La pregunta que os hacen siempre es si eso es lo mismo que decir que no hacemos nada. Es decir, si subimos un 20, bajamos un 20, si me quedo como estaba antes. Y la respuesta que dais siempre es decir que sí que es lo mismo, que como le he subido un 20% y luego le bajo un 20%, obtengo realmente los 80 euros. Y eso no es así. Si intentáis calcular 80 por 1,20 de subida por 0,80 de bajada, ¿vale? Veréis que cuando hacéis el cálculo con la calculadora, el resultado por 1,20 por 0,8, ¿vale? Fijaos que el resultado no son los 80 euros que estáis esperando, sino que son 76,8 en este caso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no se obtiene el valor original? Porque realmente pensad que este segundo porcentaje se aplica al valor calculado al primero. Es decir, si trabajáramos con una regla de 3 para que lo entendáis perfectamente, primero lo que tenía era que a 80 euros, que es el 100%, se le ha realizado una subida de 120, de 20%, es decir, 120, lo calculo como siempre, es decir, 80, hemos dicho 80, no 800, 80 por 120 entre 100, y fijaos lo que pasa aquí. Pues nada, 80 por 1,2, lo hacemos rápido, que ahora mismo estoy pagando 96 euros. Entonces fijaos, si ahora yo lo que quiero hacer es aplicarle un 20% para volver a ver si obtenía ese valor de 80, pues realmente no estoy haciendo eso, sino lo que estoy haciendo es que mi nuevo total es el 96%, es decir, cuando haga la regla de 3, el 100% ahora se modifica y ya no corresponde a 80 sino a 96. Y si ahora he bajado un 20, pues es lo mismo que calcular realmente el 80%. Con lo cual, cuando hacéis ese cálculo, 96 por 80 entre 100, si cogemos la calculadora, aquí, 96, bueno, 80 por, perdón, 96 por el 0,80, famoso ese, el tanto por 1, fijaos que se obtienen los 76,8 euros que nos había dado al aplicar directamente el índice de variación. Entonces, eso tenemos muy claro, ¿de acuerdo? Un índice de variación, cuando se aplican varios porcentajes encadenados, nunca podéis decir que si primero subo una cantidad de porcentaje y luego bajo se obtiene lo mismo, porque realmente lo que estáis haciendo es en cada paso calcular un porcentaje del 100% inicial. Y esto os liáis al principio, pero es súper fácil de entender. Bueno, pues el vídeo hasta aquí, espero que os haya gustado, ya sabéis, le dais el like y así ya lo sé, y si pensáis que puede ser útil a cualquier persona, por favor lo compartís y así nos ayudamos entre todos, que es lo importante. Gracias por ver el vídeo y hasta el próximo.